Bueno, continuando con los temas que estamos viendo, en las sesiones anteriores vimos cómo resolver problemas de síntesis de mecanismos, pero la particularidad que tenían cuando agregábamos la diada impulsora era que el mecanismo iba y regresaba exactamente en el mismo tiempo. Pero hay aplicaciones como esta que estamos viendo por aquí en la pantalla que tienen una relación de tiempo distinta. Entonces, estos mecanismos se conocen con el nombre de retorno rápido. En una máquina herramienta como esta, que se conoce con el nombre de cepillo, el trabajo útil se hace solo durante el avance, mientras él avanza, devasta material y mientras retrocede no está haciendo ningún trabajo. Entonces, realmente nosotros estamos aprovechando la mitad del tiempo, si él va y viene en el mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Que el mecanismo vaya lo más eh, a la velocidad de trabajo, porque siendo esto una operación de mecanizado, uno de los parámetros importantes es la velocidad. Y eso va a depender del material que tenga la herramienta, pero también del material que esté mecanizando. Eso lo ven ustedes en los cursos de procesos. Pero lo interesante aquí es que él se debe devolver, él debe retornar en el menor tiempo posible, porque en ese instante no estamos realizando trabajo. En ocasiones como esas, nosotros necesitamos utilizar un mecanismo de retorno rápido. ¿Cómo vamos a sintetizar un mecanismo de retorno rápido? Hay algunas cositas que necesitamos saber. Primero, lo que es la relación de tiempo. La relación de tiempo se va a dividir como la relación entre el ángulo en el que él corta dividido entre, perdón, el ángulo en que él retorna dividido entre el ángulo que él corta. Aquí en esta gráfica nos damos cuenta cuál es el valor alfa y cuál es el valor beta. Entonces, sabemos que alfa más beta me va a dar 360 grados. La relación de tiempo es algo que generalmente nosotros conocemos o los problemas nos dan. Entonces, sabiendo que la relación de tiempo es alfa sobre beta y que alfa más beta es 360, tendríamos un sistema con dos ecuaciones y con dos incógnitas que serían alfa y beta. Lo primero que vamos a hacer es calcular los valores de alfa y beta. Y adicional, vamos a definir algo que se conoce como el ángulo de construcción, que es este valor de delta, que va a ser 180 menos alfa o 180 menos beta en valor absoluto. Esto lo vamos a utilizar para poder sintetizar el mecanismo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, al principio, es, vamos a repetir el ejemplo 1 de lo que vimos. En el ejemplo 1 me decían que yo tenía que mover el balancín 45 grados, pero esta vez lo vamos a hacer con una relación de tiempo de 1 en 1.25. Es decir, que alfa sobre beta es 1 sobre 1.25. Si nosotros le echamos número a esto, alfa sobre beta es 1 sobre 1.25 y alfa más beta es igual a 360 y resolvemos el sistema de ecuaciones, vamos a encontrar que alfa es 160 y que beta es 200 y delta es 20. Bien, una vez hemos verificado que alfa vale 160 y beta 200, hemos visto que delta se calcula con 180 menos alfa o 180 menos beta en valor absoluto, por lo que delta es el valor de 20 grados. ¿Qué vamos a hacer para la construcción? Antes habíamos dibujado la barra BO4 en las dos posiciones, indicando que el ángulo que está aquí, de acuerdo a lo que dice el problema, es de 45 grados. Antes, para la construcción, habíamos dicho que íbamos a trazar una cuerda entre B1 y B2 y en algún lugar sobre esa cuerda íbamos a ubicar el pivote O2. En este caso, no podemos hacer eso. Lo que vamos a hacer es que vamos a pasar una cuerda que pase por B1 y vamos a pasar otra línea que pase por B2 de tal modo que el ángulo entre ellas sea delta. Es decir, más o menos así. Una cuerda que pase por B1, una cuerda que pase por B2 y que el ángulo entre esas dos rectas sea delta. De tal manera que la intersección viene siendo O2. Entonces nosotros aquí podemos escribir una ecuación de tal manera que sabemos que en esta parte extrema, que es una posición de agarrotamiento, será cuando la manivela más la barra acopladora llegan hasta esta posición. Por lo que yo puedo escribir que la acopladora más la manivela es la distancia entre O2 y B1.
Y cuando está en esta otra posición extrema, será una posición de agarrotamiento colineal traslapante, es decir, que la distancia que hay entre O2 y B2 viene siendo la barra acopladora, que sería de aquí hasta por acá, menos la manivela. Entonces, si nosotros resolvemos este sistema, podemos encontrar las longitudes de la barra acopladora y de la manivela. Pero yo sé que a veces les da pereza hacer estos cálculos. Entonces hay una forma mucho más sencilla. Lo que vamos a hacer es que vamos a trazar un arco desde O2 hasta B y que corte hasta B1 y que corte con la recta que hay hasta B2, es decir, este arco que está aquí. Y esta distancia que hay desde B1' hasta B2 es 2 veces la manivela, así como nos daba cuando la síntesis era con el mismo tiempo hacia adelante y hacia atrás. Esta distancia que hay aquí es 2 veces la manivela. Entonces, calculamos la mitad y ya podemos dividir, ya podemos encontrar la distancia que hay entre O2 hasta el punto A1. ¿Listo? Esta sería, ya lo puedo dibujar, y esta sería en la posición colineal extendida, y cuando están solapadas estamos justo en el otro extremo. Y esta sería la solución para nuestro mecanismo. Bien, cuando nosotros tenemos un mecanismo y hay este movimiento de retorno rápido, deberemos checar que las velocidades que tengamos y las aceleraciones al menos estén en unos parámetros seguros. Y este mecanismo, que es impulsado por 4 barras, es decir, simplemente a través de la entrada y la salida, lo único que los une es una barra acopladora, nosotros no podemos abusar de él para relaciones de tiempo mayor. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos una relación de tiempo más alta? Por ejemplo, esto que es una relación de 1 en 2. ¿Qué significa una relación de 1 en 2? Que mientras él corta, se regresa en la mitad del tiempo, ¿cierto? Eso sería una relación de 1 en 2. Entonces quiere decir que si estamos analizando una circunferencia que son 360 grados, quiere decir que él tendría que dividirlo en tercios, 120 grados. Él corta en 240 y se regresa en 120, se regresa en la mitad del tiempo. Vale. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer para poder proporcionar relaciones de tiempo mayores es que ya no vamos a trabajar con un mecanismo de 4 barras, sino que vamos a trabajar con un mecanismo de 6 barras. Entonces la estrategia para un mecanismo de 6 barras consiste en lo siguiente. Primero creamos un mecanismo de 4 barras que solo me proporciona la relación de tiempo. Y luego hacemos el eslabón de arrastre, quien va a hacer la tarea que yo debo efectuar. Es decir, eso de mover el balancín a la salida, eso lo hace el eslabón de arrastre. Pero lo primero que vamos a hacer es hacer un mecanismo de 4 barras que solo, cuya única tarea es proporcionar la relación de tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a suponer este problema que tenemos acá. Este problema me dicen que tengo que diseñar un mecanismo que tiene una relación de tiempo de 1 a 1.4 con un movimiento de balancín de 90 grados. Si bien les dije que el mecanismo de 4 barras, el mecanismo de 6 barras es adecuado para cuando necesitamos proporcionar relaciones de tiempo mayores, en especial si la relación de tiempo es de 1 hasta 1.2, hasta 1.2, es decir, que regresa en la mitad del tiempo en la que hace el corte. Eh, el método que vimos anteriormente no debemos usarlo si las relaciones de tiempo son mayores de A1 con 1,4. Es decir, este ejemplo fácilmente podemos hacerlo con el método que acabamos de ver, pero vamos a hacerlo utilizando el mecanismo de 6 barras con eslabonamiento de arrastre. ¿Cómo lo vamos a resolver? Calculamos los valores de alfa y de beta. En este caso nos da 150 y 210 grados. Y la construcción lo que implica es que inicialmente escojamos dónde vamos a poner el pivote O2. Luego, ese ángulo alfa de 150 grados lo vamos a dibujar. Bueno, vamos a dibujar primero, escogemos una longitud para el eslabón de arrastre. En este caso va a ser la manivela. Y luego vamos a dibujar simétrico al primer cuadrante. Vamos a dibujar ese ángulo alfa.
Entonces, quiere decir que de lado y lado, después de cada cuadrante, nos queda el valor de delta, que son 30 grados en este caso. ¿Qué vamos a hacer? Estos puntos donde se intersectan, entonces vamos a crear los puntos A1 y A2. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear la barra acopladora lo suficientemente larga como para cortar la línea de centros XX, tanto a la izquierda como a la derecha. Es decir, esta distancia que hay aquí acá es la misma distancia que hay de aquí a acá. Y una vez tenemos eso, lo que vamos a hacer es que bisectamos este segmento que hay entre estas dos uniones y en la mitad vendrá el pivote de salida. Listo. Y este mecanismo me va a proporcionar única y exclusivamente la relación de tiempo. Este es un mecanismo que va a ser de doble manivela, un mecanismo de Grachov. ¿Qué me hace falta? Mover el balancín 90 grados. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Vamos a escoger una longitud para la barra acopladora que va a moverse a lo largo de esta línea recta. Entonces ella en una posición colineal extendida, digamos, va a quedar en un punto por acá y en la colineal traslapante va a quedar en otro extremo por aquí. Se va a mover a lo largo de una línea recta. Y luego vamos a bisectar los extremos entre donde ella se mueve y sobre este punto medio necesitamos ubicar la barra de salida, el eslabón 6, de tal manera que el ángulo que él está moviéndose acá sea el ángulo que me está pidiendo la construcción. En este caso, este ángulo acá es de 90 grados. Y cuando verificamos, nos damos cuenta que nuestro mecanismo, el balancín, es capaz de moverse 90 grados. Y quien se encarga de dar la relación de tiempo es este mecanismo de doble manivela de Grachov, que tiene la relación de tiempo que nosotros indicamos. En estos mecanismos nosotros sí podemos utilizar relaciones de tiempo que sean mucho más altas. No lo podemos hacer en mecanismos ordinarios de 4 barras porque lo único que me está uniendo la entrada con la salida es la barra acopladora. Y si yo me excedo en la velocidad, en la relación de tiempo, entonces lo que voy a hacer es que los picos de velocidad y en aceleración que voy a tener van a hacer que sea riesgoso o que se produzcan algunos picos que vayan a producir luego algunos defectos en mi mecanismo. Bien, esta misma construcción nosotros la pudiésemos haber utilizado no para mover un balancín, sino para mover una corredera entre una posición inicial y una posición final, es decir, más o menos de esta manera. En algunos casos necesitamos sintetizar mecanismos que me muevan la corredera de una posición 1 a una posición 2. Y esta sería una forma eficaz de mover nuestro mecanismo. ¿Listo? Ahora, hay más mecanismos de retorno rápido. Estos que vemos aquí, digamos, son famosos, son utilizados en algunas máquinas herramientas. Este que vemos aquí se conoce como el mecanismo de Whitworth. En este caso, el eslabón más corto es la bancada. Y estos mecanismos que vamos a ver aquí, tanto este como de limadura, manivela, cepilladora, ambos tienen un collarín. En este caso, cuando tenemos este mecanismo donde la barra más corta es la bancada y tenemos un collarín en este punto, este mecanismo se conoce con el nombre de Whitworth. Y este mecanismo que está acá se conoce como de manivela cepilladora. En este caso, la barra más corta es la manivela. Son dos mecanismos que también son muy conocidos, reciben estos nombres que también nos permiten hacer eh, retorno rápido. Pero si a nosotros nos ponen un problema y nos toca calcularlo, toca usar alguno de los dos métodos que vimos anteriormente.